la compañía del ministro de Educación, el ingeniero Luis Jacobo, al secretario de Educación, saludar al director de Educación Física de la provincia, profesor Bravo, en representación del intendente municipal, a Hugo, saludar a los supervisores que se encuentran, a Marilín, agradecer muy especialmente la presencia de los intendentes de muchos municipios del interior, directores de deporte, realmente gracias por estar participando del lanzamiento. Saludar a dirigentes deportivos, que tenemos a varios, a los representantes que van a jugar la final del primer torneo provincial de fútbol no federado provincial, a profesores, entrenadores, idóneos, niños, jóvenes, adultos mayores. Como bien estaba comentando Carlos, hoy se hace el lanzamiento oficial de las Olimpiadas Estudiantiles de Educación Física 2011. Las categorías que había comentado son 14, sub-16, sub-18 y adultos mayores. Una categoría muy importante, muy especial para destacar las sub-12 que son encuentros deportivos escolares. Con respecto a los Jugaciones 2011, hemos invitado a los 75 municipios de la provincia. También vamos a hacer un rápido resumen de la disciplina en las categorías. Recordemos que se juegan el fútbol, básquet, vóley, atletismo, ajedrez y handball. La incorporación este año de natación como prueba piloto, tanto convencional como para personas con discapacidad. Las etapas a jugarse son la etapa que se inicia hoy, la municipal, luego viene la etapa zonal y las finales provinciales, allá por fines de octubre, donde los representantes, los ganadores, van a participar en los Juegos Nacionales de Rica, que van a cabo en noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Es realmente destacar la participación de los últimos 4 años en la provincia de Misiones, donde hemos obtenido un quinto puesto, un tercer puesto, un cuarto puesto a nivel nacional. Así que esta competencia deportiva que es de mucha inclusión, mucha participación y formación de jóvenes, estamos viendo también que es muy competitiva, tanto a nivel provincial como nacional. Así que seguramente de acá los niños que se van detectando los talentos, seguramente después lo vamos a ver participando en el deporte federado. Comentarles que hoy estamos entregando la primera etapa a 20 municipios de las pistas de salud, donde se les está entregando todo lo que sea cartelería y la planilla informativa. Una herramienta muy sencilla para esta fuerte lucha contra el sedentarismo que estamos viendo a nivel provincia y a nivel país. Recordemos que estamos con un 75% más o menos tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Con esta herramienta, todas aquellas personas que no practican en el club, o tienen acceso a un gimnasio, o quieren hacer una práctica diaria, simplemente se acercan al municipio y con una pequeña aplicación comienzan su actividad diaria, que es muy importante. Nosotros desde el 2004 en adelante, desde que inició el gobierno, el gobernador Carlos Rovira y luego la continuidad del doctor Mauricio, realmente en el área de deporte año a año se ha ido aumentando muchísimo el presupuesto del área de deporte. Sabemos que tienen mucho trabajo diario, que tienen en su agenda prioridades muy importantes como la educación. Acá tenemos a Luis que nos paga todas las semanas de inaugurar tanto edificios escolares como de escuelas, la parte de salud, la parte del agro, la vivienda, lo que ustedes se imaginan de dentro de todo, pero podemos dar garantía que para el acompañamiento en la parte comunitaria, la parte de dentro deportivo con el municipio, año a año se ha ido aumentando el presupuesto y sin lugar a dudas un estado presente con el deporte federado, donde estamos acompañando absolutamente a toda la disciplina deportiva de la provincia, en sus calendarios provinciales y muchas veces a los nacionales, con un hecho histórico en el país, que es
esta decisión de parte del Ejecutivo Provincial anteriormente, la planificación y media de ejecución hasta la finalización del Centro de Alto Rendimiento Provincial, que no existe en el NEA ni en el radio de 500 kilómetros con los países hermanos como Brasil y Paraguay. Así que esto sin lugar a dudas marca un antes y después en el deporte de la provincia de Misiones. Con nuestro norte prioritario, que es brindar la posibilidad del acceso a la práctica deportiva al niño, joven, al adulto, me despido dándole éxito, que compitan, que participen y que se divierten en los pueblos. Muchísimas gracias. Me paro porque acá no me parece que voy a recibir el premio mayor. Buen día a todos, chicos, gente que nos acompaña, a los amigos de la mesa, un saludo muy especial y un agradecimiento por el esfuerzo a Carlos Kimpercol, al profesor Conde, al amigo Miguel, a la gente de la UNAM, que sé que va a contribuir en el desarrollo de las Olimpiadas, a la gente de Montoya, que va a contribuir también al desarrollo de las Olimpiadas, a todos los municipios, a los intendentes presentes, que seguramente también nos van a acompañar. Yo tengo que reconocer que teníamos con el gobernador una deuda pendiente, porque de las primeras cosas que él me pidió el año pasado fue reflotar con fuerza la práctica del deporte en las escuelas y de todas aquellas actividades que sean convocantes para niños, jóvenes y adultos. Y lógicamente alentar la competencia como una manera de que se haga más interesante para los jóvenes participar. Pero saben ustedes que lo de competir entre nosotros es una actitud que simplemente busca inducir la mayor participación. Y mayor participación no solo de quienes sean protagonistas de cada una de las disciplinas que van a estar en juego en las Olimpiadas, sino que también conforme un conjunto de amistades, de bandas, de gente del barrio, de gente de la escuela, que nos permita hacer del deporte en las escuelas una actividad atractiva, en una escuela moderna que va abandonando aquellas prácticas que tal vez nos tocaron a quienes ya tenemos edad suficiente y hemos vivido otra escuela distinta. Vivíamos la escuela de la obligación, la escuela del sacrificio, la escuela donde a veces costaba ir, pero lo hacíamos porque estábamos obligados a hacerlo. Hoy la escuela convoca e incluye cada vez más a los chicos desde una actitud más atractiva. Tenemos que dar desde la escuela señales claras de que ese es un lugar agradable, que aprender hace bien, que tener relaciones sociales, de amistad, de solidaridad, de trabajo compartido con los compañeros nos hace bien, nos forma bien como ciudadanos, que adquirir conocimientos, habilidades nos va a servir en la vida como ninguna otra cosa. Y la escuela también nos tiene que dar la oportunidad de hacer aquellas cosas que nos hacen bien en términos físicos, de salud, y también que nos hacen bien en términos espirituales. Por eso no se trata solo del deporte, no se trata solo de aquellos juegos intelectuales, científicos, aquellos pasatiempos lúdicos que pueden ser atractivos.
sino también de la música. Fíjense ustedes la importancia que le estamos dando a la música en las escuelas en esta provincia, sabiendo que la música es un lenguaje que hoy cultivan nuestros chicos y nuestros jóvenes y lo hacen con entusiasmo, ya sea rock, hip hop, folclore, música académica, lo que fuera. Hoy tenemos un centro de estudios musicales que promueve y estamos proveyendo instrumentos a aquellas escuelas que van conformando sus grupos de interés para las orquestas, para fomentar, entre otras cosas, que también la escuela sea un ámbito donde esa expresión artística u otra que sea de interés de algunas escuelas en particular, nosotros las podamos contribuir a que eso vaya a aumentar. El hablar de lo que significa el deporte para todos los jóvenes, para los adultos, está de más que yo lo haga en este momento. Pero sí les puedo decir que volver a esta práctica de deportes en las escuelas nos ayuda a nosotros a planificar mejor la parte de la infraestructura escolar dedicada a la práctica y el ejercicio de aquel tipo de deporte o modalidad gimnástica o lo que la escuela quisiera promover. De hecho, tenemos un listado inmenso de pedidos y vamos conformando lo antes posible o cuando podemos a todas las escuelas que nos piden mejores lugares para práctica de deporte, playones deportivos, ponerle techo a los playones en aquellos campos en que la escuela ya lo tiene. Les pido a los chicos que tomen esto con entusiasmo, nosotros los vamos a acompañar. Acerquen a los vecinos, acerquen a los amigos, comuníquense y cuéntenles a sus docentes, fundamentalmente en este caso, a su docente de educación física, las cosas que más le gusta practicar, qué tipo de deporte le gustaría hacer, cuál es el mejor momento, si el barrio quiere participar de algún modo, hay que convocar. La escuela hoy se tiene que abrir a la comunidad. Ustedes hoy van a acceder a una tecnología desde la cual se puede comunicar y formar parte de las redes de comunicación del mundo entero. Pero el vínculo directo con el docente, con el vecino, con el amigo, es un vínculo que no se va a romper nunca. No dejen de fomentarlo, no dejen de hacerlo porque es una parte esencial en la formación que ustedes tienen por delante. Así que, de nuevo, valorando el esfuerzo hecho por los responsables que ya mencioné al principio para llegar hasta acá, les quiero, más allá de, tendría que ser el puntapié inicial para la pelota, pero creo que lo que estamos haciendo hoy es dando inicio finalmente a estas Olimpiadas estudiantiles que seguramente las vamos a repetir y perfeccionar y ampliar año tras año. Deseo profundamente una participación masiva de ustedes en la actividad deportiva que más les guste, que más los convoque y donde ustedes se sientan más competitivos. Les deseo lo mejor. Acompáñense, háganse amigos de sus docentes, no tienen otra persona que las pueda acompañar y ayudar mejor en todas las tareas que la escuela hoy presenta o nos presenta como desafío. Tenemos desde el gobierno una confianza plena, absoluta, en nuestra juventud, en nuestros niños, en nuestros docentes.